Gracias y paz, mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y amigos oyentes que a través de las redes sociales nos permiten llegar hasta su hogar día tras día con estos temas que nos ayudan a conocer más la Palabra de Dios y a entender mejor el propósito que el Creador tiene para cada uno de nosotros. El libro de los Hechos es la continuación del ministerio de Jesús. Y el tema que nos compete en este día es Jerusalén y Antioquía. El viaje de regreso, el cristiano heroico. Basado en el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 18 al 22. En donde la luz de la palabra dice así: Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque había hecho voto. Y llegó a Éfeso, y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, y luego descendió hasta Antioquía. Mis amados hermanos, es para nosotros importante y necesario poder entender que esta historia es una descripción clara del discípulo heroico. A través de estos pequeños 4 versículos podemos comprender el viaje que Pablo hizo para cubrir cerca de 2.400 kilómetros. Un viaje que partió con Pablo a pesar de estar cómodamente establecido, y éste prefirió salir de esa comodidad e ir rumbo a donde el Señor había enviado. Se puso bajo un voto cuando fue necesario. Hizo discípulos de los que iban con él. Testificó fielmente donde quiera que estuvo. Dio honor a sus otros líderes. Y sobre todo estaba apegado a su iglesia sede. Es necesario comprender que Pablo, el discípulo, no tenía que dejar Corinto. Después del juicio y un gobierno favorable por el nuevo cónsul Galión, Pablo pudo haberse establecido en un ministerio permanente, yendo y viniendo, ministrando libremente. La Escritura nos dice que permaneció en Corinto por un buen tiempo, por muchos días, lo cual le permitiría ministrar libremente sin presión ni tensión de abuso abierto y oposición. Y esto era realmente un regalo para Pablo, para la constante tensión de persecución que había vivido, que había sufrido hasta el momento. Y ningún hombre podría culpar a Pablo por establecerse y por continuar un ministerio dinámico en Corinto. El versículo 18 nos ayuda a comprender qué tan comprometido estaba Pablo para predicar el Evangelio a todas las personas. Para él, las dificultades que había enfrentado en Corinto no le dejaban que deje de lado su fe. Y es más, se propuso difundir aún más esa palabra del Señor. Además de haber hecho un voto de honestidad y sinceridad en su compromiso para con Dios. Este pasaje en nuestras vidas, al comprometernos a compartir el Evangelio con aquellos que nos rodean, debe ser bastante fuerte, que sin importar las pruebas y dificultades que nos encontramos en el camino, no nos detendrán.
Y siempre deberemos seguir adelante, demostrando agradecimiento y gratitud a ese Dios vivo, ya que a través de Él podemos compartir esas promesas de vida eterna. Sí, mis hermanos. La Escritura dice que permaneció en Corinto por un buen tiempo, por muchos días. Ministrar libremente, sin presión ni tensión de abuso abierto y oposición, era el gran regalo que tenía Pablo, ya que estaba protegido por el gobierno de Galión, y sus resultados que estaba obteniendo eran maravillosos. Era amado por muchos de los creyentes. Estaba en medio de una ciudad estratégica de comercio y de tráfico, lo que le aseguraba una expansión del Evangelio lejos y ampliamente. Pero es aquí importante notar un hecho muy crítico. Dios no le había llamado a Pablo a ser un ministro de una iglesia local. Le había llamado a llevar el Evangelio adelante como un evangelista y misionero. Y permanecer en Corinto como ministro de una iglesia estaría en contra de la misma voluntad de Dios. Y Pablo podía haber perdido el gran llamado de Dios para su vida. El asunto importante es aquí que Pablo partió porque era la única forma de cumplir el propósito de Dios para su vida. Y él lo tenía muy claro. No importa que tan cómodo estaba, él tenía que partir, seguir adelante con el glorioso evangelio, alcanzar hombres y mujeres, familias completas para Cristo, predicar con denuedo, a tiempo y fuera de tiempo. Y eso lo haría en el trayecto de sus 2.400 kilómetros. Y es triste pensar ahí, mis hermanos, que cuántos se alejan al llamado de Dios debido a la familia, a los amigos, al éxito, a la aceptación y a veces hasta la oposición. ¿Cuántos se alejan por la posición y el prestigio que han alcanzado en las iglesias locales? Por las posesiones y el materialismo que les asegura una vida de pastor. La certidumbre y la seguridad de saber que tienen un techo fijo, sin entender que toda la provisión viene de Dios. Mas el creyente verdadero, como lo fue Pablo, siempre va a rechazar perder la voluntad de Dios y el llamado para su vida. Se negará a sí mismo, tomará su cruz diariamente y seguirá a Jesús, sin importar el precio que deba pagar. Esa es la enseñanza que para nosotros debemos tomarla. Es la enseñanza que debemos guardar en nuestro corazón. Que es necesario negarnos a nosotros mismos y con la cruz que Cristo nos dejó, seguirlo a pesar de las adversidades. Por eso dice en 1 Corintios 15:58, así que hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Sí, mis hermanos. Es por eso también que en 2 Timoteo 1:6 nos dice, por lo cual te aconsejo que avives del fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Cuán importante y valioso era en la vida de Pablo negarse a sí mismo en pos de seguir el mandato divino. En su corazón había hecho un voto al Señor, por el cual se puso delante de él cuando fue necesario. Cuando Pablo deja Corinto hizo este voto, que no se cortaría el pelo hasta que se cumpliera el voto.
Y este se cumplió cuando llegó a Cencrea. Ahí recién pudo cortarse su pelo. Era un voto de acción de gracias y alabanzas por el ministerio tan fructífero de Corinto. Era un voto de compromiso de romper con tal ministerio tan cómodo y pacífico. Era un voto de oración por la seguridad mientras viajó de regreso a casa en Antioquía. La respuesta que le dio Dios no la conocemos. Sin embargo, hay una gran lección para los creyentes en el hecho de que Pablo hizo un voto ante el Señor. En demasiadas ocasiones nosotros como creyentes somos tan susceptibles y frágiles de esgrimir votos al Señor y sin embargo los ignoramos, los desechamos fácilmente. Votos como ayunos, oración, vigilias, votos de evangelismo, y sin embargo los desechamos. Porque no hemos entendido lo que nos dice las Escrituras. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligado su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. En Números 32. En Job 22:27 dice, orarás a él y él te oirá, y tú pagarás tus votos. Y tú pagarás tus votos. Por ende, mis hermanos, los compromisos y las promesas que hacemos para el Señor son para Él y en Él. Y en Salmo 65:1 nos refuerza cuando dice, tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. A ti se pagarán los votos. Mis amados hermanos, Pablo tenía claro que Dios le había dado un mandato y también tenía claro que él hizo un voto delante del Señor y como tal debía cumplir sin importar cuánto le costase, porque él había grabado en su corazón que él era un discípulo. Un discípulo es un imitador, un seguidor y un hacedor de la palabra de Dios. El discípulo entrenó a otros. Y es así como vemos que Pablo tomó a Priscila y Aquila con él. Y aquí podemos apreciar dos puntos muy significativos. Que Pablo estaba comprometido en hacer discípulos, a edificar testigos, ministros dinámicos, entrenó a los que estaban deseosos de ir con él. Pablo no capacitó a personas para que simplemente calentaran la banca, se sintieran cómodos. No, mis hermanos. Pablo formó discípulos, es decir, personas que querían conocer más del Evangelio, que escudriñaban, estudiaban y deseaban servir en su corazón a Cristo. Aquí la pregunta para nosotros es, ¿qué estamos formando? ¿Seguidores o discípulos? ¿Cristianos verdaderos y leales al servicio del Señor? Que sin importar su comodidad, la dejarán en pos del Evangelio. ¿Qué estamos formando nosotros, mis hermanos? En cada una de las congregaciones. ¿O estamos siguiendo el ejemplo de Pablo, que estaba comprometido a ser discípulos, a edificar testigos, ministros dinámicos, a entrenarlos día a día? Es por eso que a Priscila se le nombró primero que a su esposo. Y esto es significativo, probablemente era la cristiana más fuerte y madura de los dos. Tenía un corazón enraizado en el corazón de Dios.
Y en 2 de Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Y es el mandato que Dios nos ha dado. Que busquemos a hombres idóneos, fieles a las palabras de Dios. El problema es que no nos gusta salir de nuestra comodidad, que no nos gusta dejar las cosas a las cuales estamos acostumbrados y queremos servir desde las sillas de la iglesia sentados. Cuán triste es la realidad en muchas congregaciones. Pablo testificó fielmente donde quiera que estaba. Es por eso que su estancia en Éfeso fue muy breve. No se quedó en silencio. No importaba dónde estaba Pablo o la brevedad de su estancia. Él siempre iba a dar testimonio de la gloria de Cristo a través de la salvación que se operó en él. Es por eso que les dice en el libro de Marcos, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y en Hechos 4:20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar. Pero para eso se necesita, mis hermanos, un valor muy especial, un valor que nace de la humildad del corazón, de ser verdaderos discípulos de Cristo. Y es por eso que Pablo honra también a los líderes que le acompañaban. Es por eso que las puertas a Pablo se le abrían, aún en Éfeso, donde los mismos judíos abrieron las puertas de sus hogares a esa breve visita que hizo Pablo. Y le pidieron que permaneciera con ellos un tiempo. Estaban hambrientos de la palabra de Dios. Mas sin embargo, Pablo no podía permanecer ahora. Tenía otros planes, no solo sus planes, sino los de Dios. Tenía que continuar a Jerusalén para la fiesta, posiblemente la fiesta de Pentecostés. Y estaba dejando a Priscila para que enseñara a las personas. Y eso significaría que estaba en buenas manos. La cortesía de Pablo frente a los demás líderes que le habían pedido que se quedara, se vio reflejada a través del tono de la respuesta que Pablo dio. Una respuesta de gracia, explicando que tenía que despedirse lastimosamente de ellos, que tenía que observar la fiesta que se aproximaba, pero que pronto retornaría. Tenemos que dar honor a los todos otros creyentes, sobre todo conscientemente, sabiendo que ellos cuán importantes son para Dios y su llamado. La importancia que tienen los dones que Dios nos ha dado. Y sobre todo la importancia de que esas personas vean a Cristo en nuestras vidas. Sí, mis hermanos. Por eso nos dice la palabra. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. 1 Corintios 10:33. Mis amados hermanos, edificados en la palabra, y amigos oyentes, esa determinación inquebrantable de Pablo para continuar su viaje y predicar el Evangelio a otras personas, era lo que hacía de él un siervo valioso.
Él estableció la iglesia en Corinto y se convirtió en una de las más grandes y dinámicas del mundo antiguo. Y ellos querían que Pablo constantemente se quedara ahí, predicándoles. Estaban ávidos por conocer más la palabra del Señor. Sin embargo, el propósito y el llamado era más grande y más fuerte que el mismo corazón de Pablo. Él estaba consciente de que había mucho trabajo que realizar en otras partes del mundo. Y en su corazón estaba decidido a hacerlo. La lección para nosotros es clara esta mañana, mis hermanos. Que el camino que Dios nos ha marcado está expedito y abierto para que continuemos. Sin importar los tropiezos o los obstáculos que podamos encontrar en medio de ellos. El verdadero aliciente para nosotros es el compromiso del amor de Dios y hacia Dios. Y de cómo nosotros debemos esforzarnos cada día para que estas lecciones que Pablo nos deja nos ayude a no ser tentados, quedándonos en esa zona de confort, en ese status quo, y perdiéndonos oportunidades emocionantes que a través del evangelismo podemos llegar a conocer. Pablo es un ejemplo para cada uno de nosotros, y su determinación debe elevar nuestro espíritu para continuar adelante. Sí, mis hermanos. A veces el amor y la admiración y los loas que recibimos de la gente que está a nuestro alrededor hace que sin querer formemos una zona de confort y comodidad, un status quo, que luego nos cuesta salir de ahí. Pero siempre es importante que cada uno de nosotros recuerde que la misión que Dios nos dio es más valiosa que el confort que el mundo nos ofrece. Es más valiosa la misión que el Señor nos ha dado. Por eso Pablo dice, es necesario que yo celebre en Jerusalén la fiesta que viene. Porque esa es la voluntad del Padre. Que sigamos siempre adelante. Pablo tenía ese especial don de tener intimidad y escuchar la voz de Dios. Pero lo más importante, obedecer la voz de Dios. Porque si confiamos en Él y seguimos su dirección, podemos estar seguros de que estamos y vamos por el camino correcto. Y Pablo manifiesta su humildad al reconocer que él no tenía el control de su futuro, sino que su futuro estaba en las manos de Dios. Por eso es lo que él manifiesta, si Dios quiere. Se estaba sometiendo a la voluntad del Señor. Y muchos de nosotros queremos hacer las cosas conforme a nuestra voluntad y a nuestro propósito. Y nos olvidamos que Jesucristo nos enseñó cuando dijo, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. En nuestra vida, cuán valioso e importante es tener un corazón dispuesto a seguir la voluntad de Dios. Ya sea que eso signifique cumplir obligaciones que quizás no nos puedan gustar, o seguir por caminos empedrados, por montañas rocosas, por áridos desiertos. Pero si es la senda que debemos transitar para agradar a Dios, debemos cumplirla, mis hermanos. Entendiendo nuestras limitaciones y necesidad
de la guía y protección del Creador. En cualquier forma, mis queridos hermanos, siempre debemos estar dispuestos a seguir la dirección y confiar en la sabiduría y la guía divina. Nuestras vidas a veces están llenas de planes, pero siempre es reconfortante recordar que hay una razón mayor detrás de cada paso que damos. Y al igual que Pablo, podemos encontrar paz al someter nuestras propias aspiraciones a la voluntad del Eterno, aceptando el camino que nos dejó. Descubriremos un propósito más profundo y una dirección que trasciende nuestras expectativas humanas. Ese era Pablo, que estaba pensando más en la iglesia que en sí mismo, en aquellas personas que necesitaban de su palabra. Y su corazón estaba anclado en Antioquía. Al referirse a la iglesia, posiblemente se estaba haciendo en relación a la iglesia de Jerusalén, porque los judíos siempre hablaban de ir a Jerusalén. Nada nos dice acerca del simple hecho de que visitó la iglesia de Jerusalén, pero debemos entender y notar un hecho muy significativo, que inmediatamente después de visitar la iglesia de Jerusalén bajó a la iglesia de Antioquía. Y nada se dice tampoco de esta visita. Esto es muy probable, muy significativamente, que Pablo había acabado de tener la experiencia más gloriosa, llevar el Evangelio por primera vez a Europa, a la misma Europa, mis hermanos, rompiendo las ataduras con el gozo y la llenura del Señor. Estaba atado al desear compartir las gloriosas nuevas con su iglesia, Antioquía. Pero además añoraba compartir con todos los cristianos esta experiencia y esta vivencia que había experimentado a través de los frutos del Pentecostés en su segundo viaje misionero. Era una celebración que él quería hacer con su pueblo. Por eso la Biblia nos enseña que la iglesia es una comunidad de creyentes unidos en Cristo y que debemos ayudarnos y alentarnos mutuamente en nuestra fe. En el contexto, saludar a la iglesia significaba reconocer esa comunidad, la comunidad del camino, y reconocer también que somos parte importante de ella. Significa mostrar nuestro amor y respeto a los hermanos y hermanas en Cristo, reconociendo que cada miembro de la iglesia es importante a los ojos de Dios y también a los nuestros. Estar en comunión con otros creyentes y reconocer el valor de la iglesia local. Es fácil sentirnos solos o aislados en nuestra fe, especialmente en los tiempos difíciles. Pero cuando nos unimos en una sola comunidad de creyentes encontramos consuelo, ayuda y apoyo. Saludar a la iglesia es una forma sencilla pero significativa de recordar nuestra conexión con el resto del cuerpo de Cristo. Mis amados hermanos, a menudo damos por sentado la importancia de saludar a las personas, pero esto puede ser una forma simple pero poderosa de mostrar amor y respeto a los demás. Saludar a la iglesia es una forma de mostrar nuestro aprecio y reconocer la importancia y vitalidad de la comunidad en nuestra vida. Puede tomar muchas formas este saludo. Desde enviar mensajes, entregar abrazos, ósculos de amor entre hermanos, a fin de construir relaciones saludables. Es ahí cuando debemos notar cuán apegado estaba Pablo a la iglesia del Señor. Cuánto él anhelaba compartir los gloriosos reportes de la gracia de Dios con ellos. Y esto le ayudaría a explicar
su sentido de la urgencia de correr a Jerusalén. Todos nosotros como creyentes necesitamos ese apego y ese sentido de responsabilidad ante el pueblo de Dios. Por eso el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 28 nos dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. En Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Y en 2 Corintios 11:28, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. A Pablo realmente le preocupaba la salud espiritual de toda la iglesia, de todas aquellas regiones que había él recorrido. Y es triste y lamentable que nosotros como siervos del Señor y hermanos en Cristo, a veces no nos preocupamos ni los miembros de la misma congregación, menos aún de otras iglesias. Porque hemos olvidado el principio básico que tenía Pablo, el principio de la humildad, el principio básico que tenía Apolos, que enseñaba y permitía que le corrijan. Y eso nos hemos olvidado. Jerusalén y Antioquía, el viaje de regreso, el cristiano heroico, ese cristiano era Pablo, a los ojos del Señor. Y que Él sea bendiciendo su santa palabra. Desde Quito, Ecuador, su hermano en Cristo, Edwin Balseca Jaramillo, de la Iglesia de Dios Séptimo Día. Esto es para la honra, honor y gloria de Jehová de los ejércitos. Paz a vosotros, carísimos hermanos.